Hola, muy buenos días. Estamos en Neuroingenia con dos doctoras que nos van a platicar cómo manejar las emociones en el sismo. Vamos a darles unos segunditos en lo que Facebook les avisa para que se vayan conectando. Mientras, bueno, las presento. La doctora Regina, ella es psicóloga, y la doctora Erika, que es especialista en neurociencias. Y vamos a platicar cómo estas dos se pueden combinar para manejar las emociones. Neuroingenia es un centro específicamente para tratar niños y adolescentes, ¿no? El manejo de emociones, etcétera, etcétera. Estamos aquí ahorita en Polanco, más o menos en la zona de Polanco. Entonces vamos a platicar sobre, ya pasaron varias, ¿qué? Sí, 10 días, ¿no? más Más o menos. Sí. ¿Cómo ya pasó como el primer shock, los primeros días, que además mucha gente se volcó, nos volcamos a ayudar, a salir a las calles, los albergues, las zonas de desastre? ¿Cómo ahora yo he leído mucho esta parte de regresan a la vida, regresan a la cotidianidad? Y yo en lo personal, yo tengo 3 hijos, me cuesta mucho trabajo como retomar la normalidad después de un shock tan grande. Los niños, muchos siguen sin ir a la escuela, ¿no? O sea, como que todos perdimos la estructura, el orden que conocíamos. Entonces, ¿cómo manejamos esto? Por ejemplo, primero vamos con los niños y luego con los adolescentes. Qué gusto. Sí, no, bueno, primero lo que mencionas es muy importante porque la realidad es que sentimos a veces culpa, ¿no? De estamos regresando ya a la normalidad, pero la realidad es que sí vivimos un evento traumático. Entonces, antes de pasar a cómo tratar a los adolescentes y a los niños, pues es importante revisar que un evento traumático es algo que realmente nos impacta, y no solo en el momento no sé cómo se sintieron cada uno de ustedes, pero puede pasar que estén temblorosos o que algunos se hayan quedado así como aletargados, ¿no? Pero esta respuesta que estamos teniendo a nivel fisiológico realmente es una respuesta que se nos está como activando nuestro sistema de alerta, y cerebralmente también nos está afectando. Entonces, como es un evento tan traumático, esta respuesta se queda así por muchos días. O sea, no solamente es un día y ya pasó y ya se acabó, ¿no? Sino que, no sé, a lo mejor en unos días o incluso semanas, hasta un mes es lo más normal, vamos a tener sensación de estar alerta todo el tiempo. Entonces, sí es normal que nos sigamos sintiendo así. Porque no sé si a ustedes les pasa, pero de repente sentimos un ruidito y decimos la alarma sísmica, ¿no? O sentimos un movimiento y decimos, ay, otra vez el temblor, porque nuestro sistema sigue alerta. Pero sí es bien importante destacar que es súper normal que nos esté pasando eso. No culpa. Y que no tengamos culpa. Sí, y yo creo que eso es muy importante, como decías, primero estar bien nosotros como adultos. Porque si nosotros no trabajamos con esa emoción y ese susto que tenemos, va a ser muy difícil apoyar a los niños. Entonces es como de las primeras reglas. Primero trabajarlo con nosotros, y de las estrategias que ahorita platiquemos serán cosas que también las podemos aplicar en niños y en adultos. Pero no intentemos ayudar a los demás si primero no estamos bien con nosotros, porque no nos vamos a ayudar realmente. Ok, perfecto. En el caso de los niños y los adolescentes, que entiendo que es un manejo distinto porque los niños tienden sí a comunicar más y los adolescentes no todos, pero sí son más retraídos, ¿no? Sí. Pero ¿qué pasa en el caso de los niños donde ya hablamos los primeros días, ya pasaron 10 días del temblor, ya hablamos, ya dibujaron, ya leímos cuentos, pero siguen, y ahorita viene el regreso a clases, el regreso a donde a la mayoría de los niños les agarra el temblor? Claro. ¿Qué pasa? ¿Cómo manejamos ese regresar a donde tembló y el miedo que da de que vuelva a suceder estando ellos ahí? Claro. Vean, aquí lo más importante es primero definir a cada persona qué le preocupa, ¿no? Nosotros en estos días que hemos estado ayudando a la gente, hay niños que les preocupa la oscuridad, hay niños que les preocupa regresar a la escuela. De regresar a la escuela les preocupa mucho estar solos. Algunos, si se quedan solos, que van a perder algún juguete. O sea, a todos es algo diferente. Entonces, lo que les recomendamos que pueden hacer, que más ayude, es hablar con sus hijos y literal hacer una lista de qué le está preocupando a cada uno. Y también lo podemos hacer con nosotros como adultos. No, sí, perdón, un paréntesis, porque justamente eso que dices, o sea, decimos, ya lo hicimos, ya hablamos de esto, ya hablamos del temblor en general, y ya lo dibujaron mucho, sí, pero en general, porque cada quien lo vivió de una manera diferente, y un chiquito aquí nos puede decir, es que a mí me preocupa que el edificio de Álvaro Obregón 200,
que tienen algo muy información lejano a él en su Exacto. vida real, pero que ha oído tanto que le preocupa. Y otro chiquito, cuando es específicamente que le estamos preguntando, dice, a mí que no voy a volver a ver a mi mamá. Entonces, sí te das cuenta que son cosas muy diferentes y que no lo puedes generalizar. Ajá. Y entonces es momento, ya que pasó tiempo, de trabajar en cosas, en dudas, en preocupaciones específicas. Y de eso lo que nosotros hacemos que lo recomendamos, hacer la lista y una vez que tengamos esa lista, ver si podemos hacer algo para prevenirlo, para solucionarlo. Es decir, si tengo miedo en la noche, ¿qué puedo hacer? Tener una lamparita, ¿no? Si tengo miedo de estar solo, ¿qué puedo hacer? Dejar la puerta abierta. Pero esto hacerlo con nuestros hijos para que en conjunto encontremos soluciones a sus preocupaciones y ya no verlo como algo general. Ok, de acuerdo. Y en el caso de los adolescentes. De los adolescentes, lo mismo, ¿no? O sea, también con niños, adolescentes y adultos, saber específicamente qué les está preocupando. Y pues con los niños, como dices, con los dibujos, con los adolescentes puede ser más al irlo escribiendo, irlo platicando. Obviamente, de repente, pues no se expresan tanto, ¿no? Eso quiere decir, porque sí, yo he escuchado, no son la mayoría, en realidad son la minoría, pero sí he escuchado que dicen, no, pues sí me asusté, pero ya, ¿no? Y que traen el miedo adentro. Y no hay, o sea, ni dibujado, ni hablado, ni no. Entonces muchos papás dicen, no, pues está bien, ¿cómo ¿no? le hago? O ella dice que está bien y no la quiero presionar tampoco, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos de alguna manera guiarlos para que puedan expresarlo? Ve, lo primero que hay que hacer es pedirles que vayan narrando cómo vivieron el suceso. Y claro, como adolescentes pues pueden omitir muchos detalles y darle chance, no pasa nada. Posteriormente decirles que lo platiquen sin que nos digan qué pensaban y qué sintieron, solamente la narración de en dónde estaban y nosotros podemos tener preguntas claves para que vayan sacando más información, ¿no? Como en qué parte de la escuela estabas, qué amiguito estaba contigo, preguntas dirigidas exactamente para que puedan ir dando más información sin sentir que ellos sientan que lo estamos invadiendo. La siguiente pregunta es ¿qué pensaste? Ya que tenemos los datos. Ya que y que en ese momento ¿qué pensaste? Y entonces a lo mejor muchos nos han contestado que no iba a tener clases al día siguiente. Ok, está muy bien. ¿Y qué más pensaste? Y al irle sacando empiezan a decir que no iba a volver a ver a mi mamá, que se iba a caer en mi casa, que me podía pasar algo. Y después la siguiente pregunta es ¿y qué sentiste? Entonces si ves, vamos como por capas, lo más superficial que pasó, luego que pensé y llegamos a lo que es más profundo, ¿qué sentiste? Si no nos dicen qué sintieron, nosotros podemos decir, yo la verdad es que sentí mucho miedo. O sea, como yo reflejar nosotros, decir, nosotros nos sentimos así para generar como una confianza de hablar de la situación. Sí, o hacerles esa conexión justo. Yo pensé que la verdad es que tú te ibas a estar, no sé, más tiempo, más no tardar en llegar a la escuela. Y entonces eso me hizo sentir muy angustiada, ¿no? O sea, como hacerles la relación, porque muchas veces no es fácil detectar qué estamos pensando y qué estamos sintiendo, pero hacerles esta relación y ellos solitos, pues van a decir, sí, pues yo también, la verdad es que sentí que no quiero volver a ver, ¿no? Sí. Y hay una cosa más, por último es importante hacer un cierre de eso que están narrando y preguntarles ¿en qué momento te volviste a sentir seguro? Entonces la mayoría dicen, cuando vi a mis papás, ¿no? Okay. Pero a muchos, pues estuvieron, no sé, 1 hora, 2 horas, 3 horas, con mucho miedo. Entonces es importante recordar y cerrar cuándo se volvieron a sentir seguros para que lo tengan presente. Okay. Vayan mandándonos preguntas específicas de si sus hijos, alguna cosa, como dicen las doctoras, en particular, específicamente, no quiero regresar a la escuela, por ejemplo, los chiquitos que están como en la etapa de transición, de dejar el pañal y eso, ¿a qué nos podemos enfrentar? Los niños que acaban de cambiar de escuela, ¿no? O sea, el ciclo escolar realmente acaba de empezar. Entonces, vayan mandándonos sus dudas. Mientras, yo quisiera preguntarles, ¿qué pasa cuando un niño claramente dice, no quiero volver a la escuela porque me da miedo que vuelva a temblar? Yo creo que una de las cosas más importantes es revisar con la escuela qué van a hacer, porque cada una de las escuelas va a tener sus métodos, ¿no? Para cuando lleguen los niños, y depende de cómo lo vivieron, ¿no? En qué zona fue, cómo lo vieron, si algo se cayó al lado o si realmente estaban muy lejos y casi no lo sintieron. Entonces las mismas maestras en estas semanas, ¿no? Han hecho sus estrategias para que cuando entren
hagan alguna cuestión con ellos. Entonces, yo creo que como mamás hay que informarnos de qué van a hacer para que nosotros también anticipemos de eso a los niños y que no importa, si, o sea, bueno, se vale en estas semanas todavía, si el niño de plano tiene muchísimo miedo y no quiere ir, se vale irlo haciendo progresivamente, dejándolo a lo mejor un rato y luego recogiéndolo, pero diciéndole a la escuela siempre, ¿no? O sea, estando en contacto con ellos. Sí, y como dice Erika, o sea, darles este mes de chance que no los forcemos a ir, ¿no? Eso es muy importante, que yo quisiera como que las mamás y los papás tuvieran claro. No es un asunto de un día, de 48 horas, de 3 días, ¿no? O sea, este impacto, como decía al principio, fue algo realmente un trauma, una cosa grave, profunda, que nos tocó a todos y que va a llevar semanas procesarlo. Entonces hay que ser pacientes con los chiquitos. Sí. Y sí, por ejemplo, en el caso de mis hijos regresaron ayer a la escuela. Y la verdad, muy contentos con la escuela, y sí hubo todo un protocolo de antes. El grupo de psicólogas se reunieron con los maestros para ver en el salón cómo iban a manejar. Ayer fue su primer día, y sí, los tres me dijeron, todo fue el temblor. Hablamos, jugamos, dibujamos, ¿no? Incluso el más grande le dije, todo fue, le dije, inglés y español también, sí, todo fue eso. Y mañana también, ¿eh? Y mañana no nos van a dejar tareas, ni esperes la tarea, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa, por ejemplo, qué podríamos hacer con chiquitos que sí sufrieron daño sus escuelas, o que de plano se cayeron, que de plano los tienen que reubicar, y entonces se tienen que reintegrar a una escuela nueva, a un grupo nuevo? ¿Cómo podríamos ayudarles a explicarles pues que ya no van a regresar a donde estaban y que tienen que ir a un lugar nuevo? En ese tipo de situaciones sí es importante generar otra vez una rutina, porque un temblor pues nos mueve literalmente todo, ¿no? Y entonces nos sentimos desestructurados, y los niños también sienten eso. Entonces hay que procurar tener rutinas, aunque no estén yendo a la escuela por lo que ha pasado en su escuela. Procuren en casa sí ir siguiendo ciertos horarios, ciertas actividades, porque las rutinas nos dan seguridad y nos hacen que sabemos qué va a suceder. Y por lo mismo hay que avisar a nuestros hijos cuando va a haber algún cambio, por mínimo que sea, claro, o sea, tampoco les podemos ir avisando todo, pero lo más que se puede decirles, ok, en la tarde nos vamos a ir a visitar a tal persona. Ahora, si tienen que hacer un cambio de escuela, o también puede ser un cambio de casa porque quedó dañado, hay que explicarles qué pasó de acuerdo a su edad y sin dar detalles excesivos. No tenemos que explicarles exactamente qué sucedió con la escuela, porque pues puede ser mayor el trauma. Entonces, en primer lugar, pregúntenles qué saben. ¿Qué sabes que pasó con tu escuela? Y a lo mejor ya no le tienes que explicar, o a lo mejor no tiene idea y le das un poco de información. Nos ha servido mucho explicarles a los niños a través del juego. Entonces, poner bloques de madera, ¿no? Y explicarles cómo fue que se movió. Pero también, si son más grandes, una vez que les preguntemos qué saben, irles dando información e irles avisando cuáles van a ser los pasos a seguir. Que no nada más vean, de repente voy a llegar a una escuela nueva, sino, ok, esta va a ser tu escuela, vamos a tener ese material, vamos a conocerlo. Entonces, que lo sientan paulatino, como decía Erika, poco a poco, que se vayan acercando a esa situación que hoy les es muy estresante y les genera mucha ansiedad. Yo, por ejemplo, en el caso concreto, tengo 3 amigas que su casa no se cayeron en ninguno de los 3 casos, pero que ya no pueden, 2 de los casos ya no pueden regresar. Sus hijos siguen sin ir a la escuela, ya no son tan chiquitos, ¿no? Pero pues, sí es así como mi ropa, mis juguetes, y luego la escuela, y si me tengo que cambiar de casa, a lo mejor en mi escuela no me pasó nada, pero como me voy a cambiar de casa, pues ya no puedo, ¿no? Claro, entonces, sí, cómo manejar, o sea, darles la incertidumbre, porque muchos me han dicho, es que no quiero decirles que todo va a estar bien, porque a lo mejor no, sí, ¿no? O que es bien, ¿no? Claro. Entonces, es así como, entre que sufren y lloran porque dicen, no sé qué decirles a mis hijos, y yo no tengo la certeza todavía de muchas cosas, ¿cómo se los digo? Entonces, este manejo de emociones, que es un reflejo de los adultos, ¿cómo podríamos, cuáles serían las herramientas? Pedir ayuda, llevar a los niños con algún especialista. Pues mira, lo primero es anticiparlos, como dice Regina, de todos los cambios que va a haber, pero también algo bien importante es justo eso, si ellas se están sintiendo muy ansiosas, es necesario que se lo transmitan también a los niños, ¿no? O sea, se vale que nosotros digamos que también estamos muy mortificados porque no sabemos qué va a pasar, ¿no?
Y se lo podemos decir a los niños de esta manera, o sea, estoy angustiada, no sabemos qué va a pasar, no sé a dónde nos vamos a ir, pero no te preocupes, estamos juntos y lo vamos a ir solucionando en conjunto. Eso es importante decirles, ¿no? Vamos a estar juntos. Vamos a estar juntos y vamos a salir de esto juntos, ¿no? Sí, y ahí hay que brindarles la sensación de seguridad y protección. Entonces, aunque sea un caos tremendo, siempre hay algo que les podamos dar que les haga sentir seguridad. Entonces, una parte es lo que dice Erika, ¿no? O sea, como irles avisando qué va a pasar, pero también buscar la forma de estar muy cercanos a ellos, tener mucho contacto físico, afecto, comunicación, para que por lo menos sientan a su familia segura, que sepan que van a estar de dónde agarrarse y protegidos, exactamente. Ok, entonces la contención física es importante, Sí. el contacto, los abrazos. Supongo que la paciencia es un ingrediente que nos cuesta mucho trabajo de, ay, otra vez ya lloró, ¿no? Y van 5 veces que llora en un día, ¿no? O llora por cosas que ya no lloraba. Entonces esa parte sí hay que ser como Muy pacientes, porque es lo que estábamos diciendo, es normal que se vayan a sentir así por un rato, ¿no? Por unas semanas. Y también hay familias que no son tan apapachones o que no son tan de contacto físico, y hay que entender también, o sea, no es la única manera, pero ustedes piensen de qué manera como que les dan cariño a sus hijos o ustedes entre familia, y a lo mejor es pues pasar un día juntos o ir al cine, ver una película, estar conviviendo todo el día, todo el sábado juntos, ahora que va a ser fin de semana, o sea, ese tipo de cosas que a ustedes les hagan sentir que están protegiendo a la familia, incluso no solo les va a servir a los niños, sino pues también a ustedes como adultos el sentir ese apapacho, ¿no? Sí, y ¿saben qué? Creo que de las actividades que pueden hacer, pueden utilizar técnicas de relajación, o sea, al hacer actividades juntos, enseñarles cosas que los hagan sentir más tranquilos, ¿no? Por ejemplo, para hacer ejercicios de respiración, cuando son chiquitos, pues no les podemos decir, respira tranquilo, ¿no? Nosotros usamos burbujas. Entonces, con unas burbujas, sí, toman aire y la idea es decirles que tienen que hacer una burbuja lo más grande que puedan. ¿Para qué? Para que sea más lento conforme van soplando. Entonces, van soplando, toman aire y van soplando. o sea, entre más grande sea la burbuja para que terminen Más de sacar sabes. todo. Exactamente. Y si no es con burbujas, también puede ser con globos. Entonces toman aire y van inflando y van sacando el aire. Entonces eso también sirve, y los papás lo pueden ir haciendo, respirando, tranquilizándose, y esto les ayuda, y es un tiempo que pasan juntos. Claro, yo por ejemplo a mis hijos les digo, sopla una vela. ¿Se cuenta que mi dedo es una vela? Entonces pide un deseo y sopla. Entonces, ¿no? Entonces ya juego con el dedito, pero ya, ¿no? Incluso eso es algo que hacemos antes cuando tiene un shock o un susto y llora, así digo, ok, llora, ahora sopla la vela, sopla y ya saben ellos mismos que se calman, ¿no? Pero no siempre quien no está acostumbrado, no, pues cómo sopla una vela si no hay vela. Y sabes que es muy importante que antes de que sople la vela le digas respire. Jala todo el aire para que sí apagues la vela. Entonces, en el momento que ellos hacen y inhalan, entonces ya van a soplar, y sí realmente es el ejercicio de respiración que nosotros conocemos como adultos. Tenemos una pregunta de Jimena Rodríguez. Hola, ¿qué hago si mi hija no me platica nada del temblor, pero está muy sensible? ¿Cómo sé que si tiene miedo? Ok. Cuando no quieren, no sé exactamente la edad, ¿no? Pero cuando no quieren ¿Nos puedes platicar, decir la edad, Jimena, porfa? cuando no quieren platicar, háganlo a través del juego, ¿no? Entonces, con muñecos, siéntense a jugar y representen lo que ustedes sepan que pasó, ¿no? Así estamos en la escuela, exactamente, con un juego de roles, entonces con los muñequitos, ¿no? A ver, estamos en la escuela, estamos tomando clases, no sé si en la escuela lo sintieron o sonó la alarma y lo sacaron, entonces que lo vayan haciendo, y durante el juego irle preguntando. Y lo que pasa ahí es que los niños no sienten que les estás preguntando literalmente, pero lo empiezan a ir sacando y lo van procesando. Ok, perfecto. La otra pregunta es, ¿cómo, Anabel Núñez, cómo sumar a nuestros hijos a la ayuda que se está dando y que entiendan para qué lo están haciendo? Pues eso depende mucho también de la edad, pero pues hay muchas maneras, ¿no? La primera, y como que la que se nos viene a la mente más rápido, es vámonos a un centro de acopio o vámonos a un albergue y vamos a ayudar en lo que podamos, y hacer conscientes a los niños de que ellos también pueden hacer algo al respecto.
pero no necesariamente tienen que estar ahí. O sea, otra de las cosas que pueden hacer, por ejemplo, si son muy chiquititos y que se supieron del temblor, pues a lo mejor pueden hacer una carta con dibujos para niños que ahorita están sufriendo. Entonces, ¿cómo le dirías que va a estar bien, que tú lo quieres, que no sufra? Entonces, hacer ese tipo de cartitas y a lo mejor que la replique algunas veces y que saber que nosotros como adultos se las vamos a hacer llegar a algún lugar, ¿no? Y también otra de las cosas que pueden hacer pues es la donación de juguetes y de ropa, pero que ellos mismos lo saquen, o sea, como que vean qué cosas pueden sacar para donarles a las personas que lo necesitan. Les digo, no necesariamente yendo directamente, aunque eso también sería muy bueno. Y algo que algunos de nuestros pacientes también estaban haciendo era, por ejemplo, recolectar dinero por medio de vender galletas o paletas, chocolates, y entonces juntaban ese dinerito y ese dinero pues se dona a la Cruz Roja o a cualquiera de las instituciones que están recolectando, ¿no? Ok, sí. Mi hija, por ejemplo, lo que decías al principio, pasar de lo general a lo particular, sí me dijo ayer que íbamos justo a la escuela, me dice, mamá, estoy muy preocupada por todos los que se quedaron sin casa. Porque, aunque yo los primeros días procuré no consumir noticias enfrente de ellos, creo que sí, el fin de semana o no sé qué, estaba mi mamá y rápido pusimos algo y oyeron, ¿no? Ay, tantas personas ya fueron rescatadas. Y además ellos estaban al tanto, porque es así de, y ya mañana vamos a la escuela, y ya mañana no. En la escuela iban a regresar casi el martes, en la escuela de mis hijos, ¿no? Después se fue, entonces también estaban, mañana sí, mañana no. No, yo creo que ya hasta el lunes, porque ya es miércoles, ¿no? Cuando les dije, no, chavos, mañana está la escuela, ¿no? Así como, bueno, pero ya no más 2 días. Pero hasta ayer, que íbamos de regreso a la escuela, o sea, en su regreso a la escuela me dijo, tengo miedo de por que toda la gente que se quedó. ¿Qué le podemos responder a eso? O sea, es algo que no, yo no puedo decirle, no es algo de nosotros. Ahí es importante siempre reconocer las emociones de nuestros hijos, ¿no? Y también de los adultos, como el decir, entiendo que tengas miedo, entiendo que esto te está preocupando, para que sepan que es una sensación normal ante un suceso como el que todos vivimos, ¿no? Y de ahí como decir, ok, ¿hay algo que quieras hacer con eso? ¿No? Entonces ahí viene esta parte de la ayuda que comentaba Erika. Aquí hay un comentario. Mi hija Victoria, de 6 años, quiere ser rescatista. Ok. Sí, y la verdad es que dentro de todo lo negativo que hubo en esta situación, también hay cosas positivas, ¿no? Y también estamos viendo esta unión y esta empatía que existe en la gente, y eso también hay que reconocerlo en nuestros hijos, ¿no? Y el fomentar el qué bueno que quieras ayudar, ¿no? Que vean esta parte de colaboración, que la realidad es que no la teníamos todos tan presente. Entonces, es bueno que también empiecen a surgir estas ideas. ¿Ustedes recomendarían, por ejemplo, para los que quieren ayudar, obviamente las labores ya de rescate en las zonas de peligrosas ya están disminuyendo? Yo sí, en lo personal, llevé a mis hijos, pero a un albergue, y no a los grandotes, a uno muy concreto donde directamente le dábamos las cosas a la gente, me ayudaron, vieron, unos días llevamos ropa de niña, etc. Pero no llevarlos a las zonas donde o por ejemplo todavía hay escombros, ¿no? Entonces, como ustedes qué recomiendan, a qué lugares sí y a qué lugares no. Sí, yo creo que igual depende de la edad, porque lo van a procesar de manera diferente, pero si son más chicos sí es importante evitar ir a lugares de destrucción, pero la realidad es que vemos en las redes, ¿no? Que ya hay muchos como links que nos dicen en dónde se necesita cada cosa. Entonces, por ejemplo, cosas de niños, que ellos sepan que son cosas que ellos también necesitan. Supongamos, acá se necesitan juguetes en específico, y entonces en ese albergue vamos, ¿no? Perfecto. Y dibujos para darles a los niños. Yo a mis hijos les compré una caja de chocolates y les dije, porque al albergue que estábamos cerca, así había muchos niños, perdón, entonces así de llévenlos para dar, a jugar, convivir con esas personas. Pues mira, yo ahí sugiero que sea en un lugar que esté como protegido y que estén contenidos, porque no sabemos si lo llevamos a un lugar en donde la situación pues esté como muy incómoda, no sabemos si un niño va a entrar en crisis y pues no tiene la capacidad para manejar eso. Entonces
siempre y cuando, por ejemplo, un albergue, que sabemos que hay adultos que estén al cuidado, que sean niños que estén contenidos, claro que se puede hacer, pero no hay que obligarlos a hacer algo que ellos no quieran hacer. En ese momento, como dices, hay que tener mucha paciencia y también mucha paciencia con las actividades que ellos quieran. A lo mejor uno de nuestros hijos sí quiere el albergue, pero el otro dice, yo no quiero, y se vale respetar la decisión de cada uno. Es un poco complicado a veces cuando quieren cosas opuestas, pero sí. Sí, pero el punto es, no podemos ahorita decir, tienes que ir al albergue a ayudar si no está preparado para hacerlo. Sí, porque también algo que, como dices, es algo que continúa y entonces a los niños que son más pequeños les deja la sensación de que esto no ha acabado y sigue. Para ellos el temblor ha sido constante, ¿ok? Entonces por eso luego hay que tembló el evitar... sábado otra vez en la mañana, y fue así como cuando el jueves me dijo la más chiquita, mis hijos, pero no quiero, ¿verdad que no va a volver a temblar? Y sí le dije, híjole mi amor, eso sí no te lo puedo responder, ¿no? Creo que también hablar con la verdad y decir, no te puedo prometer que no, porque no es algo que esté en el control de ninguna persona. Claro. Es probable que sí, o sea, después dije, a lo mejor fui demasiado honesta, porque empezó a llorar, entonces la abracé y le dije, pero vas a estar bien. Por eso, justo les acaba de decir, tenemos que hacer nuestro protocolo familiar. ¿Qué va a sacar quién? Hay que tener siempre unos zapatos fáciles de ponerles, y si no da tiempo se los llevan en la mano y luego, ¿no? Porque si no me da tiempo, porque como ya no les pongo los zapatos, entonces pues sí se tardan, pero es que a mí me tardo mucho en ponerlos, no importa, tú los agarras y te los llevas. Y después dije, a lo mejor fui muy honesta, y el sábado volví a temblar, entonces dije, qué bueno que no le dije que no. Sí, porque claro, no me dicho, pierde la confianza en ¿no? ti. Sí. Claro. Pero siento que el sábado que tembló y que estábamos juntos, les impactó menos que cuando estaban en la escuela. Sí, claro, porque además habían tenido un evento anterior que ustedes ya habían hablado muchas veces con ellos, ¿no? Que eso también importa. Pero también lo que dices es súper importante, y creo que el realmente hacer tu protocolo como familia, o decirles, por ejemplo, si estás en la escuela y te asustas mucho, ¿a quién vas a acudir? ¿Quién va a ser tu persona de contacto? Eso, ¿no? Sí. Y en casa, ¿qué vamos a hacer? O sea, o vamos a salir corriendo o nos vamos a quedar aquí, pero a ver, tú abajo de este lugar o yo aquí. O sea, como que realmente sí prevenirlos para que ellos sientan que si va a pasar, mínimo sabemos qué hacer. Sí, yo les expliqué, les dije, por ejemplo, si vuelve a temblar en la noche, porque el mayor me decía, mamá, pero ¿por qué de la noche que fue más fuerte no pasó nada, ¿no? Y no nos bajamos, y el sábado en la mañana sí nos bajamos. Y sí, porque el sábado en la mañana sonó la alerta y el jueves en la noche eran casi las 12 y yo así, ¿cómo? ¿Qué está pasando? Claro. Pero les dije, si nos agarran la noche, lo más importante es pegarse el triángulo de la vida, ¿no? Entonces hay que pegarse un mueble grande, ¿no? ¿Cuál? En mi cama así o en la sala así, ¿no? Si es de día y escuchamos la alarma, no hay que ponernos nerviosos. O sea, sí como darle ciertas certezas de que podemos prevenir o disminuir los riesgos, ¿no? Sí, eso es muy importante, y que también lo vayan preparando si están en la casa de los abuelos, en la escuela, o sea, que sepan que esa seguridad se lo van replicando en otros lugares para que se sientan seguros. Mi hijo de 4 años se asusta al escuchar una alarma. Sí, bueno, yo creo que ahí todos en este momento, si empezamos a escuchar una alarma. Creo que aquí lo que quiere decir es que se pone mal, ¿no? Sí. Porque todos los niños, claro, ¿no? El otro día sonó una alarma y me dice el mayor, es alarma sísmica, mamá, pero controlado, ¿no? Así de, pero creo que aquí lo que se refiere es que entra como mucho miedo. Sí, ahí, o sea, te digo, a todos ahorita, o sea, entendemos a ese niño porque a todos nos pasa. Si ahorita empezamos a escuchar una alarma, todos estamos muy alerta. O cuando ven los videos, ¿no? Y te vuelve a sonar el Sí, y ahí es importante, o sea, como contener mucho al niño, ¿no? O sea, en ese momento que suene la alarma, asegurarnos que no sea la alarma sísmica, ¿verdad? Pero si no es, entonces quedarnos con él y ayudarlo a que respire. Cuando estamos en un momento de crisis, no vamos a escuchar muchos motivos. Solamente lo podemos abrazar y decirle, estamos bien, tranquilo, y vamos a respirar. Sí, o sea, nada, cálmate, porque no se va a calmar. No. Se va a poner peor. Exactamente, no hay que darle mayor explicación, respirar con él, abrazarlo, y una vez que esté tranquilo, decir, entendemos lo que pasó, pensaste que, pero estamos bien, estamos tranquilos. Y la verdad es que con el paso del tiempo, esto debe de ir disminuyendo. Exacto, debe de ir disminuyendo, te quité la palabra eso, pero sí, debe de ir disminuyendo, y aproximadamente yo les digo desde el principio
poquito, o sea, 3, 4 semanas todavía es normal, pero si no disminuye y al contrario, incrementa, entonces sí tenemos que tener ahí como nuestros ojos bien puestos para saber si solamente es ese síntoma u otro síntoma que también puede ser a lo mejor pesadillas o cuestiones como de tics o algo que ya sea más intenso, para entonces sí acudir a un especialista, porque no lo vamos a calmar con las estrategias. Si de aquí a noviembre, Claro. Continúa o ponle que en estas semanas, en vez de que vaya disminuyendo eso, por más de respiraciones que haga, va incrementando, entonces sí es un signo de que pudiera mejor acudir a un especialista. que necesitaría un tratamiento Sí. ya terapéutico más profesional. Sí. Otra de las manifestaciones que pueden en su momento ser de alerta, todavía no, es que estén reviviendo constantemente la situación, que quieran evitar hablar del tema, que quieran evitar ir a lugares. O sea, donde eventualmente estuvieron tiene que cuando salir. anterior. Sí. Sí, El hablar del tema. sí, exactamente, eso sí, que se vaya procesando, pero pues estar alerta si esto pues aumenta o ya dura mucho tiempo para atenderlos, porque realmente sí, todos tenemos como esta posibilidad de generar un estrés postraumático y entonces pues ayudar a nuestros hijos, y sobre todo porque sabemos que vivimos en un lugar donde es posible que vuelva a temblar o cualquier otra cosa, y entonces que estén preparados y sepan cómo reaccionar. Y antes de terminar, ¿cómo le hacemos? Yo sé que los adultos somos los que tenemos que mantener la calma, pero hay adultos que se alteran mucho. ¿Qué les pueden recomendar a ustedes? Porque ¿cómo vas a calmar a un niño si tú perdiste, estás completamente desbordada, ¿no? Y es algo que yo he escuchado en otras entrevistas también con especialistas, que ¿qué pueden hacer los papás para calmar a los niños? ¿O qué pasa si una mamá se asusta mucho, ¿no? A lo mejor vive el temblor fuera y vuelve a temblar y entonces se recuerda, aunque ya no esté así. Claro. ¿Y qué pasa? O sea, ¿qué herramientas le podríamos dar a una mamá o un papá que sí realmente está como en un shock postraumático y vuelve a temblar y se altera muchísimo? Bueno, en primer lugar hay que prevenir, ¿no? Y como decimos, puede volver a pasar, entonces enseñarle a nuestro hijo qué puede hacer en ese momento. Como no sabemos cómo vamos a reaccionar nosotros, hay que enseñar al otro qué hacer, ¿cierto? Y entonces hay que enseñarle que en la casa, justo como dices, te colocas en tal lugar, hay que salir, Okay. y de preferencia saber que si hay alguien más, sepa que pueda acudir con otra persona, ¿ok? Pero ahí pues la verdad es que es difícil saber cómo vamos a reaccionar todos, y por eso, aunque sean chiquitos, deben de saber qué pueden hacer en ese momento. Y las estrategias de relajación y respiración que estuvimos platicando ahorita, y también las que son de adultos, no son mágicas, hay que practicarlas. Entonces, si Sí, para que en ustedes ese saben, momento sepas qué Sí, hacer, porque en ese momento claro. si ustedes saben que tienen esa tendencia, todas estas noches antes de dormir hagan estos ejercicios de respiración, de relajación, y si en algún momento las tienen que poner en práctica, les va a funcionar más a que nunca las han hecho y ustedes ya quieren respirar. Es muy difícil que no es así funcione. que hiperventilemos, a que nos Exactamente. relajemos. Sí. Ok, entonces para cerrar, hacer una lista, seguir hablando con los niños y hacer Sí. la lista de cosas ya más particulares, ¿no? Nos Sí. decías, ya no es solamente lo que pasó, es qué te asusta, la ¿Qué oscuridad, Ir a la regresar a la escuela. escuela, la casa, qué exactamente qué es y qué piensas, ¿no? Y de esas, ¿qué solución o prevención podemos tener? Buscar alternativas para que nos dé calma. Sí. En el caso de los adolescentes, pedirles, los adolescentes que no estén siendo muy expresivos o muy compartidos, pedirles que nos cuenten exactamente qué pasó, no que nos digan qué piensan y qué sienten. Primero, abrir la conversación, ¿no? ¿Qué pasó? Luego ya vamos pidiendo datos, y si todavía están renuentes, decir lo que nosotros sentimos. Claro, para que lo vean. Ok, Sí. ¿y cuál era la otra? Que al final nos digan cuándo se sintieron seguros. Entonces Ok. también podemos decir, yo me sentí segura cuando ya te vi. ¿No? Incluso también con los niños eso, porque no solo con los adolescentes, sino ves que tú nos mencionas que están dibujando y, ok, dibujaste qué sentiste en ese momento, y luego dibújame cuándo te sentiste seguro. Ok, ¿no? perfecto. Para que tengan el recuerdo de que, bueno, sí se acabó esto. Sí, me o volví sea, a es un sentir cierre. seguro, Sí, ¿no? sí, yo pensé que había cerrado, pero ayer que regresaron me dice mi hijo, mamá, ¿te acuerdas que te dije que no tenía problemas para regresar a la escuela? Cuando ya estaba en la escuela me di cuenta que todavía tengo miedo, ¿no? Sí, Y es que nos pasa a nosotros también con el trabajo, Sí. ¿no? O sea, no, es... A ver,
Entonces, las redes, ¿dónde pueden contactarlas a ustedes? ¿Cómo funciona? ¿Es una cita previa, una entrevista? ¿Cómo funciona aquí con ustedes? Sí, bueno, en nuestras redes somos Neuroingenia en todas. En Twitter, en Instagram, en Facebook. Tenemos página de internet que es www.neuroingenia.com. Y sí es previa cita, así que bueno, pueden hablarnos. Nuestro teléfono es 55 50 14 10 y pueden comunicarse para que podamos agendar, porque también dependiendo del tipo de especialista que necesiten. Ok. ¿Tienen redes sociales? Sí, todas las que acabo de decir. Una última pregunta. Estoy pensando en hacer simulacros en casa para que mis hijos aprendan qué deben hacer. Sí, yo creo que no tenemos o no teníamos una conciencia de hacer este tipo de cosas. Yo creo que sí hay que generar esta cultura, tampoco caer en un exceso, ¿no? Y hacer simulacros todo el tiempo, pero sí, y también cuando vamos a un lugar saber dónde está la salida de emergencia, empezar a ubicar estas cosas que no sabíamos, porque además de que nos va a dar tranquilidad, pues nos va a ayudar por si en algún momento vuelve a suceder otro temblor o cualquier otra cosa, nos va a ayudar. Entonces sí es buena opción, sin caer en un exceso y sin angustiar, que lo tomen como algo preventivo. Sí, y algo de eso de las salidas de emergencia, que bueno, a mí me quedó muy claro esta vez del temblor, es que dice salida de emergencia, pero muchas veces es por incendio. Y que a veces para los temblores esas salidas de emergencia no son las adecuadas. Entonces sí hay que ver cómo está la estructura un poco de donde estamos. Y si no es la escalera, más bien qué podemos hacer, dónde nos vamos a poder poner si estamos en ubicar los lugares de seguridad más que la salida de emergencia. Perfecto, pues vamos a poner todos los datos ahorita en la conversación, en la página, y sigan mandando las preguntas. Nosotros, si nos llegan más, les estaremos pasando. Claro, muchísimas gracias, doctoras. Gracias. Pues mucha suerte y muchas gracias. Van a tener mucho trabajo esta semana. Sí, claro. Sí, ya estamos. Bueno, pues muchísimas gracias. Bye.